Bueno, hoy día, martes 7 de septiembre, en nuestra sesión de proyecto de grado, vamos a revisar qué son las tareas, cuáles son las tareas que se esperan para esta semana, que ya lo habíamos conversado, terminar la lectura inicial de las referencias. En el caso de Aileen y Génesis, ellas ya cuentan con 8 referencias y se sugiere que busquen 2 más y que eso lo trabajen durante esta semana, y en el caso de Paulina y Maricel todavía se va a hacer un apoyo para la búsqueda de las referencias, pero también se espera que tengan un promedio de 8 a 10 ya estudiadas al término de esta semana. Entonces, la próxima semana es de receso y cuando volvamos, la semana del 20 al 25 de septiembre, se espera que ustedes trabajen el diseño de este capítulo. Como yo les comentaba, va a ser un borrador, porque en general las presentaciones o introducciones se terminan de afinar al final del trabajo, ya que aquí vamos a conversar sobre qué es lo que se va a trabajar y todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos cuáles van a ser los temas, tenemos ideas sobre las metodologías, pero todavía queda por explorar la revisión bibliográfica, queda por implementar la metodología y queda por redactar cada capítulo. Por lo tanto, acá se espera que ustedes hagan un trabajo de borrador, ¿ya? La idea es que lo entreguen, este primer borrador, el día 28 de septiembre, ya ese día antes de la sesión, idealmente, para que lo podamos leer con el profesor Mauricio con antelación. Ideal sería un día antes, el 27, para que así el 28 conversemos sobre ese capítulo, ¿ya? En promedio, si hablamos de páginas, estamos hablando de 6 a 9 páginas, ¿ya? 6 a 9 páginas puede ser un buen promedio. En esta introducción, una parte fundamental son las razones de elección del tema. Ahora, podemos decir, por ejemplo, en el caso de Aileen, que va a trabajar con rutinas lingüísticas, podemos decir quizás que una de las principales problemáticas a nivel inicial del aprendizaje de un segundo idioma es la necesidad de contar con vocabulario y apoyo lingüístico para poder desarrollar etapas un poquito más intermedias y con mayor fluidez más adelante. Yo podría decir eso, es solo un ejemplo, ¿ya? Pero en mi introducción se espera que si yo digo algo así, no lo diga porque a mí se me ocurrió o porque yo he tenido cercanía con el aprendizaje y la enseñanza del inglés, sino que lo diga porque he estudiado que otras referencias lo mencionan, ¿ya? Entonces, ya desde un comienzo, ustedes van a haber leído 8 o 10 referencias, de ahí ya comenzamos a sacar ideas de por qué elegir este tema es relevante en el día de hoy. Y cuando expliquemos por qué es relevante, va a ser muy beneficioso si hacemos referencia a esos autores. No significa citar, ya generalmente en las introducciones no se cita, pero sí yo digo, este tema, por ejemplo, es de gran importancia y ha sido ampliamente estudiado. Y si digo ha sido ampliamente estudiado, es porque colocaré entre paréntesis por lo menos varias referencias, 2, 3, 4 autores que han estudiado el tema. Y eso me apoya en decir que efectivamente ha sido ampliamente estudiado, ¿ya? Y en ese sentido se incorpora ¿por qué les motiva a ustedes como profesionales en formación de la educación inicial? ¿Por qué es relevante y pertinente a su campo este estudio que van a realizar? Y ya se presentan las preguntas de investigación o la hipótesis, ¿ya? Y o la hipótesis, porque pueden ser ambas. Luego de eso, ustedes deben deslindar objetivo de investigación. En general se trabaja con un promedio de 2, 3 objetivos de investigación para una investigación de estas características, ¿ya? Y cada objetivo de investigación tiene que tener conexión directa con su pregunta de investigación. Es probable que si en su pregunta de investigación hay 2 o 3 ideas fuerza, por ejemplo, vamos a hablar de rutinas lingüísticas, vamos a hablar de entornos virtuales, es muy posible que cada objetivo haga referencia a una de esas áreas fundamentales. Un objetivo podría ser, por ejemplo, determinar
determinar un set de actividades efectivas para rutinas lingüísticas, por ejemplo, o describir ambientes virtuales idóneos para el contexto puntual que se va a trabajar. Podrían ser así, ¿ya? Siempre recordando que son borradores y que este es un trabajo de avanzar, volver, mejorar constantemente, ¿ya? En relación a la metodología a utilizar, yo les pediría que redacten un pequeño párrafo describiendo lo que ustedes pretenden hacer, ¿ya? En este estudio, la metodología a utilizar será implementar, por ejemplo, dos series de actividades que han sido demostradas o que han sido propuestas por la investigación como efectivas y ver en qué medida una es más beneficiosa que la otra, por ejemplo, ¿ya? O dos series de actividades con características muy opuestas, o quizás una misma serie de actividades, pero solamente con un criterio de diferencia, que una sea implementada en entornos virtuales, otro que sea en entornos virtuales pero sincrónico, o sea que la educadora está con el niño o la niña al mismo tiempo, y otro que sea la misma actividad pero en un entorno virtual asincrónico. Hay muchas posibilidades, ¿ya? Ustedes aquí sí pueden ser un poco más creativas. De todas maneras, no va a ser exactamente lo que va a ocurrir en la investigación, porque esto hay que revisarlo, conversarlo, después conversarlo con la educadora, ver la factibilidad, ¿no es cierto? Pero sí es bueno que ya comencemos a dar el paso inicial y establecer cuál es su anhelo para implementar en esta investigación, ¿ya? Recuerden que al describir la metodología, yo considero todos los aspectos. Aquí tenemos que trabajar como científicas. Entonces, hay que considerar cuál es el contexto, cuáles y cuántos serían los participantes, quizás quiénes serían apoyos en la investigación, van a participar ustedes, le van a pedir ayuda a la educadora, le van a solicitar ayuda a un tercero o una tercera, por ejemplo, padres, madres, los niños y niñas, cuál sería el grupo ideal. Si es que van a implementar alguna actividad o algún instrumento, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo lo hicieron? En general, uno puede utilizar instrumentos que ya han sido utilizados en investigaciones anteriores. Si ustedes ven en algún artículo, mira, aquí se utilizó, por ejemplo, esta encuesta de 5 preguntas para medir tal cosa, y yo quiero medir exactamente lo mismo. Quizás la puedo copiar y adaptar. Y en mi trabajo voy a decir, se utilizará el instrumento para medir tal cosa, que fue adaptado de tal investigador y quizás fue validado con pares o etcétera. Ya eso es una posibilidad. Otra posibilidad es si es que ustedes van a implementar actividades, perfecto, pero ¿de dónde las sacaron? Quizás hay un capítulo, hay un libro, hay una página web que propone actividades para desarrollar ciertas habilidades, ¿ya? Eso todo va descrito en la metodología. Y en relación al contenido de cada capítulo, lo que pueden hacer es diseñar un pequeño párrafo para cada capítulo. Ustedes ya saben cuáles son los capítulos que vienen porque están deslindados en este documento, ¿ya? Entonces lo que pueden hacer acá es describir qué es lo que viene y dejar el espacio para rellenar más adelante. Por ejemplo, en relación al capítulo problematización y objetivos, se puede decir en el primer capítulo, comillas, problematización y objetivos, cierre comillas, estudiaremos y hacen una pequeña síntesis de lo que viene acá, porque la estructura está. Entonces pueden decir, estudiaremos las bases de punto, 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 y ahí yo sé que voy a escribir tema 1, tema 2, tema 3, ¿ya? Luego también analizaremos el contexto en donde se desarrollará este problema que es particular a la educación inicial. Y así pueden desarrollar una pequeña síntesis de lo que viene en cada capítulo, pero dejando el espacio para después rellenar. ¿Por qué? Porque una vez que ya vayamos a los capítulos, vamos a estar siempre volviendo a las referencias bibliográficas y van a aparecer más.
Entonces puede que hoy día tengamos muy claro cuáles son los conceptos clave de nuestra investigación. Esos conceptos están dados por la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Sabemos, por ejemplo, que vamos a hablar en el caso, bueno, en el caso anterior de Paulina y Maricel, de comprensión auditiva, de sistemas evaluativos y de ambientes virtuales. Esos eran los tres grandes. Pero quizás cuando yo esté estudiando alguna referencia o algún artículo, me voy a dar cuenta que dentro de los ambientes virtuales hay tres tipos. Y a lo mejor va a aparecer un nuevo concepto clave para mí. Entonces, siempre hay que dejar espacio a que más adelante vamos a estar volviendo y editando con información un poquitito más especializada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ninguna. Ya. Yo voy a compartir, sí, antes de pedirle, o sea, antes de ya quedarme solita con Maricela y Paulina, voy a compartir pantalla acá. Aquí. ¿Pueden ver la pantalla de Educandus? Sí. Ya, gracias. Entonces, acá en Educandus hemos cargado material, ¿no es cierto? Que acá están las guías del proyecto tesis de grado. Este es el documento que yo estaba proyectando recién, ¿ya? Aquí hay esta carpeta con materiales para su proyecto de grado son algunas referencias, ¿ya? Aileen y Génesis, nosotras ya elegimos cuáles de estas les puede servir a su investigación. No obstante, esto no quita de que ustedes vengan a esta carpeta y en el caso de que no hayamos visto una de estas referencias y ustedes consideren que podría ser de utilidad, pueden verla también, ¿ya? En el caso de Paulina y Maricel, ustedes tienen que ingresar acá y ver cuál de estas referencias les puede servir. En algunos casos son libros bastante voluminosos, o sea, libros completos. Y quizás el libro completo no sirve, sino que uno o dos capítulos. ¿Y qué es lo que hacemos en ese caso? Descargamos el recurso, vamos al índice de contenidos y vemos solamente los títulos y subtítulos. Y si hay alguno que pareciera conversar con nuestro tema de investigación, le dedicamos tiempo. En general, hacemos una lectura rápida en un comienzo para obtener la idea clave y las palabras clave y ver si realmente la referencia es de utilidad. Y si lo es, ahí ya dedicamos mucho más tiempo a estudiar el texto y a obtener ideas clave, ¿ya? La idea nunca es leer un texto por completo y en detalle en la primera lectura, porque si nos encontramos al final de la lectura que en realidad no era muy coherente con nuestra investigación, vamos a haber perdido 45 o 60 minutos valiosos que podríamos haber ocupado en otra lectura, ¿ya? Entonces eso, sobre todo para Paulina y Maricel. Y aquí está lo que les quería mostrar. Modelos de tesis de magíster. Ahora, como ustedes podrán ver, yo estoy descargando acá una tesina. La voy a abrir. O creo que ya la tenía abierta. Y lo que les quiero mostrar, aquí estoy en la página 10 de la tesina. Esta tesina no tiene especialmente la estructura que se les pide a ustedes para el capítulo 1 y 2, ¿ya? Esa estructura no es universal tampoco, en algunas instituciones puede variar un poco, ¿ya? Pero sí, aquí en esta tesina podemos encontrar todos los elementos que se nos pide en la estructura del capítulo 1, ¿ya? Entonces, es tarea de ustedes identificar, usar como ejemplo lo que se pide. Acá en la introducción se hace una presentación general del tema. En este caso la profesora está trabajando con aspectos motivacionales para la enseñanza de inglés. Y lo que yo les explicaba, cuando hacemos la presentación, aunque sea una introducción, si yo digo algo como, por ejemplo, que la motivación se considera como uno de los factores afectivos que influye de mayor manera en el aprendizaje de un segundo idioma,
de acuerdo, pero yo no lo estoy inventando, ¿ya? Y aquí es donde yo digo, si ocupo palabras como mayormente, ampliamente reconocido, ha sido profundamente estudiado, es porque no tengo una referencia que lo avale, sino que tengo referencias potentes y variadas que están avalando lo que yo estoy destacando, ¿ya? Sacando a la luz. En el fondo, ustedes acá van a estar sacando a la luz información, no inventando información de la nada, ¿ya? Solamente rescatando de distintas fuentes, y ustedes con su criterio van a determinar, wow, este tema ha sido muy relevante o este tema ha sido muy poco estudiado, ¿ya? Y eso depende de qué, de su análisis de las 8 o 10 referencias que tenemos para esta semana, ¿ya? Para comenzar. Entonces, tenemos una presentación del tema, aquí ustedes pueden ver, véanlo también, otra tareita para esta semana, revisen estas 3 tesinas, ¿ya? Para que vean más o menos de qué se trata esto. Si su pregunta de investigación aborda 3 temas esenciales, debiéramos de alguna manera tocar estos 3 temas en la presentación, ¿ya? De manera muy general, sin datos duros, sin citas, sino que dando ideas generales, ¿ya? Por eso es que esta introducción o presentación tiene tantos párrafos. Luego, avanzamos hacia explicar el problema. En el caso de nuestra estructura que tenemos para estudiar, para diseñar el capítulo, voy a volver a ella. Para el capítulo 1 tenemos ¿por qué ustedes se han motivado a escoger este tema? ¿Por qué este tema es relevante y pertinente para su estudio? Y ya luego presentan la hipótesis y preguntas de investigación, que eso sería lo que podemos ver acá. ¿Cuál es el deslinde? ¿Ya? El deslinde de nuestra investigación. Y aquí es donde se presentan las preguntas. En el caso de esta, que es una tesis de magíster, tenía 4 preguntas de investigación, ¿ya? Por ahora con ustedes estamos trabajando con una. Y luego incorporamos los objetivos de la investigación, que como les explicaba anteriormente, se espera que sean 2, 3 máximo, y cada objetivo va a tener directa relación con uno de los temas clave, y cada objetivo va a comenzar, al igual que los objetivos de enseñanza y aprendizaje, con un verbo, ¿ya? Describir, explicar, identificar, reconocer, comparar. Generalmente puede que sea de carácter cualitativo, ¿ya? Y finalmente para el capítulo 1, bueno, el tema de la metodología, no tengo claro si en este ejemplo, no. Luego ya comienza a describir el contexto. Entonces, como pueden ver, los ejemplos que se han subido de tesis no van para par con lo que ustedes tienen que hacer. Pero ahí ustedes tienen que tener el criterio para identificar ya, esto corresponde a esta parte de lo que me piden, y aquí tengo un ejemplo, ¿ya? Y finalmente siempre recalcar que esto va a ser un trabajo de borrador, estar dispuestas y tener muy en conciencia que es muy probable que de todo lo que ustedes hagan vamos a volver a revisar un porcentaje de ello, pero generalmente se revisa en la forma, ¿ya? En la forma, quizás ustedes van a redactar un párrafo y nosotros vamos a sugerir que en vez de 1 hayan 3, para decir lo mismo que ustedes están diciendo, ¿ya? Generalmente las redacciones son a nivel de forma y no de fondo, porque de fondo la información ustedes ya la van a estar manejando, sino que es el tema de edición y de formato en donde ya vamos a comenzar a hacer mejoras y cambios. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No por el momento, estaba tomando nota. Okay. Bueno,
Entonces, si no hay más dudas, yo le pediría a Eileen y Génesis, o sea, les digo que ya estamos listas, van con hartas tareas, pareciera que son simples, pero es mucha lectura, muchas horas de trabajo, y es necesario ya comenzar a avanzar. Entonces, nos vemos este otro martes 21 de septiembre con su capítulo borrador. No con el capítulo listo, sino que el capítulo es para el 28, el borrador, ¿ya? El 21 nos vemos en clase para ver cómo estamos avanzando. ¿Ya? Ya, profesora. Chao. Ya, profesora, nos vemos. Paulina y Maricel, déjenme compartir un poquitito la pantalla. Oh, tu hermanito Maricel. Sí, es que estoy en el living y que tengo mejor señal. Y Sí, ningún problema. se pone cariñoso. Hola. Hola. Hello. ¿Ah? Hello. 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 How are you? How are you? Good? How are you? Fine. Fine? Or bad? Very good. Ok. Me apareció un aviso de que la reunión va a terminar en 10 minutos. Si se llega a cortar, volvemos a conectarnos, ¿ya? Entonces, Paulina, Maricel, una primera pregunta. ¿Definitivamente quieren abordar un tema distinto por completo o quisieran adaptar lo que ya tenían, las ideas, a esta nueva realidad que ustedes me comentan que es del sistema Waldorf y que quisieran trabajar un poco con estrategias artísticas? La verdad, yo no estoy cerrada a nada, estoy bastante complicada en la creación y no solo es como mi creatividad para ver el tema sobre el cual llevar a cabo algo, entonces si en verdad nos están ofreciendo su ayuda, yo no me voy a negar. Maricel, ¿qué opina usted? Yo al igual que Paulina no me cierro a cambiar la pregunta porque igual nos tenemos que adaptar al centro educativo como se lo había mencionado anteriormente. Así que si tenemos que adaptar la pregunta o cambiarla totalmente, yo no encuentro complicaciones en ello. Ya. Bueno, hoy día sí o sí tenemos que deslindar la pregunta de investigación definitiva, idealmente, ¿ya? Porque de lo contrario significa que ya nos vamos a estar atrasando muchísimo. Nosotros con el profesor Mauricio habíamos revisado su propuesta, que es la que está acá arriba, y cómo lo hicimos para mejorarla. Primero voy a explicar lo que hicimos y voy a explicar la propuesta que traemos para que juntas veamos si adaptamos esto a lo nuevo o si hacemos un tema totalmente nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ustedes propusieron esta pregunta y lo primero que se hace para mejorarla es identificar los aspectos o temas clave, ya centrales. De repente nos entrampamos mucho en el uso de preposiciones, en el uso de ejemplos o incluso describiendo estrategias que vamos a utilizar para lograr nuestro objetivo, ¿ya? Ninguna de ellas en realidad aporta mucho a la pregunta de investigación, sino que la pregunta de investigación tiene que ser más bien un poco general, ¿ya? Cosa de que nos permita explorar distintos mecanismos para responder esa pregunta, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es identificar las palabras clave, y las palabras clave de su tema de investigación hasta ahora era sobre evaluación, que fuera efectiva u óptima, para la comprensión auditiva de inglés, de párvulos de cierta edad, y considerando cápsulas, ya que las cápsulas las entendemos como experiencias de aprendizaje virtuales, ¿ya?
Y habíamos destacado acá el tema de comunicación, que la idea era centrar la interacción comunicativa de los párvulos, y también algo decía su pregunta, sus cuidadores, ¿ya? Entonces, juntando todas esas ideas clave, la propuesta a la que concluimos con el profesor Mauricio fue qué estrategias e instrumentos evaluativos retroalimentan o informan de manera más efectiva la comprensión auditiva del inglés en párvulos de entre tanto y tantos años en interacciones comunicativas con material audiovisual. ¿Por qué sacamos el tema de los cuidadores? Porque quizás, ¿qué es lo que nos imaginábamos acá? Que quizás ustedes iban a grabar cápsulas o alguien iba a grabar cápsulas y se iba a establecer un criterio para, o distintos criterios, para evaluar la interacción de los niños. Se iba a grabar cápsulas, se le envía a los cuidadores, los niños interactúan con esas cápsulas a través de una actividad que ustedes proponen, interactúan con la cápsula de manera comunicativa, la actividad debería ser en base al Communicative Approach, y se registra el avance o el aprendizaje de los niños y niñas a través de uno u otro mecanismo. Dentro de esos mecanismos podría haber estado que los cuidadores registren los avances, ¿ya? Podría ser una posibilidad. Quizás no sería la más efectiva, pero nos ayuda a descartar que ese no es un elemento efectivo, ¿ya? O también podrían haber sido otras actividades. ¿Y por qué decíamos en párvulos entre X y X años? Porque nosotros recordábamos que no era seguro que pudieran trabajar con un nivel y que lo más probable es que pudieran trabajar con familiares o personas conocidas, un grupito pequeño de niños y niñas. Y si fuera ese el caso, no podríamos hablar de nivel, porque nivel se asocia directamente con el sistema educativo. Entonces, si trabajáramos solamente con una muestra de niños y niñas conocidos y conocidas, podríamos trabajar con niños del nivel que representa, o sea, de la edad que representa ese nivel, pero no decimos que es un nivel, porque no están en el jardín, ya en el establecimiento. Entonces, esta era la propuesta. Ahora ustedes plantean de que el establecimiento, el centro de práctica donde están, tiene un enfoque de enseñanza Waldorf, y que ese tipo de enseñanza está orientada al desarrollo holístico del estudiante, del niño y de la niña, ¿ya? En ese sentido, una primera consulta sería si es factible o no realizar una intervención en el nivel educativo. Estoy con el audio prendido. Lo iba a prender ahora. Estaríamos en nivel medio menor. Ya, pero entonces, ¿es posible realizar una intervención con el nivel medio menor? Sí, yo creo que sí. ¿Quieren Pero seguir no sé. trabajando con evaluación? Es una muy buena pregunta, profesora. Y no tenemos mucho A mí- tiempo, así que tenemos que tratar de ser bien ejecutivas. Claro, el tema es que acá no sabemos cómo evalúan. De hecho, hoy recién tuvimos la primera reunión con la Ok, pero educadora. Paulina, eso no es necesario saberlo ahora. No es necesario saber cuál es el mecanismo que vamos a utilizar. Todos los enfoques educativos utilizan los grandes pilares que son planificación, didáctica o implementación de metodologías de enseñanza y metodologías evaluativas. Puede que utilicen algunas un poco más diferentes de las que nosotros conocemos, pero de todas maneras van a utilizar algo que evalúe. Entonces la pregunta ahora es para ustedes, ¿quieren que su investigación esté enfocada a procedimientos evaluativos? Yo les voy a hacer la misma pregunta con respecto a las ideas clave de su propuesta anterior. Si quieren que sea sobre evaluación o didáctica o estrategias de aprendizaje, si Me quieren que gustaría sea más, sobre comprensión auditiva o producción oral. me gustaría más enfocada a las didácticas porque creo que es más viable.
Sí. Sí, concuerdo con Paulina y respecto, por ejemplo, a la comprensión del inglés de forma auditiva, yo creo que deberíamos generalizar el inglés a todas las materias, porque igual no tenemos mucho conocimiento si es que vamos a aplicar solamente inglés en las prácticas. No sé si... Perdón, Maricel, ¿puede volver a repetir la idea porque no la comprendo? Em, la pregunta dice, ¿qué estrategias de instrumentos evaluativos? ¿Verdad? Cambiar instrumentos evaluativos por didácticas, como mencionaba Paulina. Y al Ya, mismo tiempo generalizar más la comprensión porque el enfoque está en el inglés dentro de esta pregunta, ¿verdad? Entonces, generalizar el inglés con todas las demás materias, ya que no sabemos muy bien si vamos a aplicar solamente inglés en esta práctica. Tampoco es obligatorio que nuestra práctica sea en inglés, en el sentido de que necesitemos como ponerlo en práctica, porque es solamente práctica intensiva. Entonces, ampliar... Maricel, ¿está usted sugiriendo de que su investigación no sea en inglés, sino que sea de todas las materias? eh, sí, en el sentido de que no sea de taza, Sí, a sí. nosotros